Hola, bienvenidos de nuevo a Contrapunto Internacional. Yo estoy de regreso aquí físicamente, ya no voy a estar como un monito ahí en medio eh, bailando. Este, y tenemos el gusto de tener en el programa de hoy a María José Rodríguez Rejas, una muy querida colega de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es profesora en el posgrado en Humanidades y Ciencias Sociales y que es autora de varios libros, artículos académicos, etcétera, y que se dedica a pensar en estos temas escabrosos en los que nos metemos pues constantemente, ¿verdad? De cómo anda el mundo y para dónde va. Y ahora tenemos, bueno, en el programa de hoy vamos a ver el, el, el militarismo, ¿no? Cómo se ha ido fortaleciendo el militarismo en el mundo en el contexto de la crisis de hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, me parece que el militarismo ha estado precisamente aumentando muy claramente, ya tiene varias décadas, creo que un indicio muy claro de ello fue la guerra, bueno, desde el final de la Guerra Fría, no es que antes no hubiera, pero desde el final de la Guerra Fría, no sé si es porque, ya nos dirás, si es porque Estados Unidos se quedó sin excusa para ser militarista, o qué, pero ha habido varias guerras tremendas, ¿no? Desde la guerra de Irak, luego un discurso de que iba a haber un dividendo de la paz, que iba a haber menos gasto militar y que iba a haber más dinero para otras cosas. Luego, perdón, luego eso resultó pues un sueño efímero, porque tuvimos muchas otras guerras, ¿no? La invasión de Afganistán, la invasión de Irak, este, y ahora, bueno, estamos viendo cosas tremendas, ¿no? La guerra de Ucrania, la invasión, el genocidio en Palestina, que es una cosa terrible, aterradora. Este, Casualmente América Latina un poquito más pacífico. Pero ya hablaremos de todo esto. Quisiera preguntarte, ¿qué es lo que tú has observado en tus investigaciones, María José? Bueno, cosas que me gustaría compartir. Esto que tú dices, ¿no? Hay un crecimiento del gasto militar mundial, encabezado siempre por Estados Unidos, que ya era muy evidente, ¿no? Desde la década de los 80 y desde el propio gobierno Reagan, eso se dispara. Entonces, si uno ve las gráficas, la gráfica es siempre un ascenso donde se rebasa el monto del año anterior permanentemente, ¿no? Pero lo que más me interesaría es cómo pensar con qué tiene que ver eso. Si uno piensa hoy en cuánto está ese gasto militar, por ejemplo, el último dato que yo recabé era para el año 2024, estamos pensando en cerca de 1 billón, ¿no? de dólares. O sea, 1 millón de Un millones millón de de millones, dólares. ajá, que es más o menos el 3% de su PIB. Y ese es como, además, el ascenso ha sido permanente durante todo el siglo XXI. Ha tenido que ver tanto con gobiernos demócratas como republicanos. El único intento que hubo de controlar un poco el tema de ese presupuesto fue en el periodo de Clinton, y ahí hubo todo un debate y también un accidente que llevó a que había que más bien fortalecer el presupuesto. ¿Con qué tiene que ver? Y creo que eso es lo importante. Pues ese presupuesto tiene que ver con la lógica del propio capitalismo estadounidense, con su especificidad, y que representa el complejo militar industrial estadounidense, porque hablamos del complejo militar industrial en general, donde los países tienen articulada una parte de su industria con esa inversión, ¿no? En gasto militar. Pero es que en el caso de Estados Unidos, su hegemonía, después de la Segunda Guerra, cuando se convierte en el gran hegemón de Occidente y del mundo, en el contexto de su disputa con la Unión Soviética en aquel momento, se arma sobre el complejo militar industrial. Eso quiere decir que la industria civil estadounidense, en buena medida, es también industria bélica.
No es fácil distinguir esa línea. La inversión del Estado en gasto en investigación militar luego tiene y trasciende al sector público. Hay que pensar en industrias como Boeing, ¿no? Que la asociamos con una industria de aviones, aeronáutica, pero también es una corporación que produce en el mundo bélico. Y el peso es brutal en esa economía, está inserta, está articulada, o sea, no hay facilidad de salir de ese patrón. Salir de ese patrón significa una gran crisis económica. Continuar en él, que es lo que han estado haciendo permanentemente también, ¿no? Porque estamos diciendo que este enorme gasto militar se traduce y tiene un impacto muy fuerte en los presupuestos públicos, además de la lógica neoliberal, neoconservadora del siglo de los 80, que recortó también gasto social y demás. Además, esto es una máquina que devora presupuesto. Y, por ejemplo, cuando uno piensa en el impacto de la deuda, que es lo que pasa con el trumpismo, ¿no? Y lo que se está discutiendo y el intento del cambio para la imposición de aranceles, es que la deuda estadounidense, la deuda nacional, que incluye deuda pública y que incluye deuda privada, ¿no? Entonces, cuando uno ve esa deuda nacional, estamos hablando de, para el 2024, el cierre, 35.6 billones, y eso es el 121.8% del Producto Interno Bruto. O sea, ¿cuánto? 121.8%. Madre mía. Claro, o sea, eso genera... Del Producto Interno Bruto. Y si lo pensáramos, perdona, en términos del presupuesto federal, sería como 12 veces el presupuesto, 11 veces el presupuesto. Ese yo no tendría el dato. O sea, tengo el dato calculado sobre el PIB, porque además el recetario neoliberal para el resto del planeta fue la de, tenía que haber, ¿no?, finanzas sanas, niveles de endeudamiento bajo, que no rebasaran ciertos topes del PIB, pero esta es la situación de Estados Unidos, ¿no? O sea, es un país hiperendeudado que controló el sistema monetario y financiero mundial con el tema del patrón dólar, pero ese patrón está en crisis, ¿no? Y entonces ahora tenemos otras potencias que están haciendo sus transacciones en otras monedas, una confrontación también con China, que tenía hace años, o hace no tantos años, unos pocos años, la gran parte de la deuda externa, porque de la deuda de los bonos del Tesoro, porque esta deuda hay que financiarla, ¿no? Y entonces se ha financiado. China compró durante muchos años, sobre todo en los 90, tenía gran parte, pero ha ido deshaciéndose de esa parte de la deuda. Entonces, la ha ido vendiendo China. La ha ido vendiendo. También ese es un arma, ¿no?, en la guerra económica. Japón ahora es quien tiene la mayor parte de esa deuda. China tiene una parte y de cuando en cuando va desprendiéndose o también amenaza. O sea, este gran problema de cómo financiar esa deuda tiene un efecto brutal sobre la economía estadounidense, sobre las cuentas nacionales, pero también, que era lo que quería compartir, sobre la capacidad competitiva de Estados Unidos. O sea, está amarrado a esa industria de guerra, necesita ciertos escenarios de guerra para alimentar su propia economía, y al mismo tiempo va perdiendo competitividad económica en el mundo, ¿no? Porque también construyó esta estrategia de lo que conocimos como globalización neoliberal, ¿no? Eliminar fronteras, aranceles, deslocalizar, ¿no?, que es lo que ahora está en la mesa de la discusión, porque cualquier otro país que no fuera Estados Unidos y que ha tenido durante décadas este control de la economía financiera a través del patrón dólar que controlaba, pues sería una economía en default, ¿no? Por ejemplo, si uno ve los niveles de endeudamiento de la balanza comercial, que es lo que está en esta discusión, para el año 2024 estamos pensando que estaríamos en 1 billón, ¿no? 1.201.800 miles de millones de dólares, ¿no? Y rebasa, o sea, Estados Unidos es deficitario con cualquier otra parte del mundo, pero también tenemos esta absorción permanente para ese financiamiento de la economía de guerra, ¿no?, de las pérdidas de competitividad que se van dando y que les lleva eso a no ser competitivos en el campo de la producción, ¿no?, de sus servicios. Si uno ve los datos, por ejemplo, para la producción industrial militar, lo que uno ve es una curva descendente sobre cuánto eso representa como parte del Producto Interno Bruto, porque además se erigió en una economía fundamentalmente financiera y
terciarizó, deslocalizó y no vio que venían otros en el camino pisando muy fuerte, ¿no? Como es el caso de China. Pero en ese sentido. ¿esto cómo se relaciona con el militarismo? Eso es un poco lo que intento plantear. Hay un salto, ¿no?, del patrón industrial, donde la década de la después de la Segunda Guerra y una parte de los 50, una parte de ese capitalismo es capitalismo industrial, ¿no? Y hay una articulación entre inversión industrial, gasto militar, que se va reproduciendo, y hay un control muy estable sobre ese patrón dólar, ¿no? Pero la entrada en los 80 y sobre todo los 90, lo que conocemos con la reducción de una parte de esa producción competitiva industrial para mercados internos, se achica en el marco del neoliberalismo, ¿no? Y lo que entra es la gran especulación financiera. Pero al mismo tiempo hay una serie de corporaciones, no solamente las del sector financiero, que van a ascender y a tener mucha fuerza, sino una serie de corporaciones que siguen alimentando una parte de este mecanismo que yo digo, es que es como, es una traba, ¿no? Es como necesitas alimentar tu industria de guerra, pero al mismo tiempo eso ya te generó a lo largo de décadas un problema de endeudamiento que intentaste resolver con un patrón, con un esquema que parecía que iba a ser la gran panacea, que era la entrada en el neoliberalismo, la financiarización y la deslocalización. Pero tú ya tenías, cuando uno ve los datos, un acumulado brutal en términos de ese nivel de deuda y de una pérdida de competitividad. Y si uno ve en el caso de Estados Unidos, el único sector industrial que tiene capacidad competitiva y que va creciendo como porcentaje del PIB es la industria armamentista. Pero el resto de lo que tú quieras, línea blanca, producción de muebles, cosas que se consumen en el mercado interno, esa es la parte que está quebrada, ¿no? Y solamente como anotar otra cosa en términos de qué implica esa condición también interna, que tiene que ver con el proceso de pauperización de la población trabajadora estadounidense. O sea, eso explica una parte del trumpismo, no solo de Trump, que creo que hay que poner eso en la mesa. El problema no es Trump, el problema es la conservadurización y derechización de una gran franja del Partido Republicano y que jala una franja de electores muy desesperados, que son una parte de esa población trabajadora estadounidense. Y los datos sobre eso son brutales y tienen incidencia también en estas posibilidades de relanzar la competencia económica. Estamos pensando que, por ejemplo, según los datos de alguna fundación, en particular de la fundación Barbara Bush, que nadie diría que es una fundación crítica, el 54% de la población estadounidense se encuentra en niveles de analfabetismo funcional, con dificultades para operar cuestiones concretas. O sea, un capitalismo que trate de volver a ser competitivo sin aranceles, reorientando su propia economía, necesita, en términos de la lógica de la economía liberal, un capital humano formado que no tiene, ¿no? Y eso es algo que los chinos les dejaron muy claro, ¿no? Sí, y a propósito, qué bueno que mencionas esto, María José, para hacer énfasis en que no se trata en sí de un sujeto que es Donald Trump. Sin embargo, o sea, como ya bien apuntas, lo cierto es que esta administración representa un momento fundamental, o sea, no solamente como de Estados Unidos, sino más bien del conservadurismo. Y frente a eso, recordábamos que en su proceso de campaña, este sujeto, ¿no?, junto con todo su administración, promocionaban aparentemente una reducción supuestamente del espectro militar, incluso a nivel mundial. Sin embargo, como en la práctica hemos visto lo contrario. En ese sentido, o sea, ¿cómo podríamos o qué piensas a propósito de este replanteamiento de Donald Trump estadounidense a nivel global? O sea, ¿tiene que ver justamente con los negocios que ya nos estás hablando o bien también para ampliar la dominación de ese espectro completo? Bueno, si uno revisa el documento de campaña, que son como 20 y tantas páginas de Trump, ahí no se hablaba de una reducción del gasto militar. Lo que ellos planteaban ahí era una reconstrucción del tejido industrial, que era un poco lo que yo planteaba, que es un tejido industrial quebrado. Uno ve cuál es la capacidad, el uso de capacidad instalada
en el campo de la producción industrial, y hay una tendencia constante a la baja en las 2 últimas décadas. Lo que planteaba es el mismo discurso que se trasladó al mundo europeo, es la reindustrialización, el relanzamiento de la economía industrial, que se supone más generadora de mano de obra, etcétera, etcétera, y por tanto de empleo, sobre el sector de la industria militar. Claro. Y lo que sí a la vez que se paraban las guerras, decía él, voy a poner fin a la guerra de Ucrania. Sí, ese es un tema que ahora sí que más entramos tardito, en ese tema, ¿no? Pero sí creo que es importante ver también qué decían esos documentos. Lo que sí se decía en esos documentos, que es algo que no ha cumplido, es que iba a haber ciertos niveles de redistribución y apoyo con ciertos sectores localizados, ¿no?, en el país, porque la pérdida en términos de empleo, capacidad adquisitiva es constante. Miren, hay que ver un dato, por ejemplo, este es de un dato de Oxfam que dice que la pérdida de capacidad del poder adquisitivo del trabajador para el periodo desde los 80 y hasta 2025 fue de menos 74%. O sea, estamos hablando de un proceso de destrucción y de decadencia brutal, que tiene que ver con una expectativa de población que le vota y con algo que él no puede cumplir. O sea, hay que entender también dónde está metida la economía estadounidense. Y sí tiene un gravísimo problema. O sea, es una economía financiarizada, es una economía hiperendeudada que solo recurre, ¿no?, a esas estrategias de intervención. Por ejemplo, la intervención de Irak en su momento, durante un periodo de una crisis importantísima, significó cerca de 1,2 y pico % en el crecimiento del PIB. Y un mercado interno quebrado. Yo creo que la lógica neoliberal nos ha desdibujado, ¿no?, nos ha puesto a todos a pensar en la dinámica del mercado internacional. Pero es que para poder también relanzar tu propia economía, tus formas de empleo, construir un mercado interno, reducir los déficits, reducir la deuda, también necesitas un mercado de consumo que está absolutamente empobrecido y que además degradaste en términos educativos y lo convertiste, ¿no?, en este sector donde más de la mitad de la población en edad laboral, pues en términos de esa lógica económica de la economía liberal, no sería parte de un capital humano competitivo. Y además, otra cosa que hay que meter en el tablero es la necesidad de recursos estratégicos para la competencia en el siglo XXI. Y un poco con esto que decíamos también de cómo el mundo ha ido cambiando en esa competencia a una velocidad brutal, ¿no? O sea, en los 90 pensábamos en los tigres asiáticos, en Corea, Singapur, China aparecía por ahí, pero ahora China está, o sea, y todos los indicadores de competitividad, producción industrial, investigación y desarrollo, y ahora crecimiento también de la propia industria y gasto militar chino, pasa a ser muy alto. Claro, hay que decir que quien impone en esa lógica militarista, quien impone el ritmo y arrastró a todos los demás en esta colocación bélica, que es la del imperialismo estadounidense, es una colocación montada y construida sobre una industria de guerra, ¿no? Entonces, el nivel de los datos de ese gasto en el caso de Estados Unidos es altísimo. Ahora el segundo inversor es la Unión Europea, ¿no?, desde que los impulsó, obligó, ellos accedieron y entonces como región es el segundo inversor. Inversor China, en industria militar. En gasto militar. En ¿no? gasto militar. Pero igual está años luz, o sea, estamos pensando que el gasto militar de Estados Unidos más que triplica al gasto de la Unión Europea como bloque. Sí, si lo hubiéramos visto hace 10 años, la Unión Europea como bloque no hubiera aparecido ni en el 6º lugar. Y por eso esta obsesión de Trump de la OTAN debe incrementar sus presupuestos militares. Porque hay un problema también de financiar, o sea, el costo de guerra también es muy alto, ¿no? Entonces hay que ver en medio de es que tienen un problema en serio muy grave cuando uno ve esos datos sobre deuda y financiamiento de la deuda y déficit comercial en el sector también de bienes y servicios, el propio endeudamiento nacional de los hogares. O sea, es una economía de verdad que si no fuera la economía estadounidense y tuviera todavía el peso y el poder que tiene, es una economía que hubiera entrado ya en default, ¿no? Pero sí hay que destacar también que la lógica de las otras potencias con las que ahora hay una competencia mucho más clara, también porque hay un nivel de agresión altísimo de Estados Unidos hacia Rusia y en particular hacia China, ¿no?, que siempre con quien
con quien pelea. En el caso de China no llega ni siquiera a una cuarta parte del gasto global en defensa, y aún así ha crecido mucho, ¿no? Pareciera que está como un poco relanzando una parte de la pregunta de Iraíz. Pareciera que Trump está tratando de dominar mejor al mundo. ¿Te parece que una de las aristas de esta obsesión de dominación o de restablecer su hegemonía tiene que ver con financiar todo este asunto? Tiene que ver con cómo resuelven una parte de ese problema del gasto y de los endeudamientos, ¿no? También pienso que una cuestión que habría que aclarar, porque creo que estamos un poco en ese debate, ¿no? Que parece que Trump es una regresión al nacionalismo económico, a la salida, ¿no?, del esquema del patrón de acumulación neoliberal, y lo que ellos están tratando, lo mismo que han intentado en distintos momentos. O sea, el propio proyecto neoliberal de los 80 fue un intento de subsanar una crisis del propio capitalismo estadounidense, que ya tenían diagnósticos, ¿no? O sea, desde la década de los 70 los diagnósticos de la trilateral decían que había un problema en términos de la competitividad de Estados Unidos en un montón de nichos y de ámbitos. La salida es: vamos a transformar el patrón de acumulación existente centrado en industrialización por el patrón neoliberal. En los 90 se necesita, porque el problema económico sigue, ¿no?, se necesita ampliar mercados, recursos, estrategias, entrarle al sector financiero, y entonces viene la famosa globalización, ¿no? Y empezamos el siglo XXI, así cerramos el XX y empezamos el siglo XXI, con que la máquina cada vez va teniendo más contradicciones y más problemas, y ahora la salida, que de verdad tiene un nivel de contradicción que no resuelve, porque hay un problema estructural de fondo, donde habría que reorganizar de fondo y estructuralmente esa economía, y eso no se puede hacer. Eso lo convierte también en un imperio muy peligroso, ¿no? Pero un poco lo que quería decir en ese ámbito es que esos intentos de poner aranceles no significan una salida al patrón dólar, significan un intento de disminuir una parte de su déficit comercial sin lograr niveles mayores de competitividad industrial, porque no tiene un montón de recursos, incluido capital humano, o que vaya a haber empresas que regresan a producir a Estados Unidos, y el peso del sector financiero, al que nunca ha tocado. O sea, la lógica del sector financiero sigue, y ha recurrido a más de lo mismo, y más de lo mismo es la inversión en gasto militar, solo que ahora con coinversión, que es el tema, ¿no?, de la Unión Europea, de inviertan en el marco de la OTAN. Primero era el 3%, luego es el 5%, ahora hay un montón de países de la Unión Europea que ya están en el horizonte del 5%, y la última es, en relación con Ucrania, bueno, Ucrania está en el campo territorial de Europa, 100.000 millones, ¿no? O sea, Ucrania va a tener armas que financia la Unión Europea, que arruinó su posibilidad de competencia en el marco del capitalismo del siglo XXI. Están fuera, ¿no? Claro. Ahora volvemos a Ucrania, pero tal vez... Sí, como para contextualizarnos justo en el marco de esta coyuntura, hace unos días, unas semanas, bueno, por todo este desfase, vimos un despliegue que Donald Trump llama a este despliegue de parte del Pentágono, y llamar incluso a las guerras contra el narcotráfico, las mal llamadas guerras contra el narcotráfico, llamarlas también en nombre del terrorismo, y hacer un despliegue en América Latina, y eso implica toda esta digamos, este reposicionamiento tanto en Panamá, pero que también de pronto está la amenaza incluso latente hacia México. Frente a estas acciones, María José, ¿tú qué opinas a propósito? ¿Buscan los recursos? Es decir, esta es una forma para buscar los recursos, ya sabes, el petróleo, litio, minerales o demás, o bien se trata en el marco de esta crisis de hegemonía de la que ya estábamos hablando. Bueno, es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Primero, pienso que hay que entender que la competencia en lo que va del capitalismo del siglo XXI, y con el nivel de competencia con el que van entrando potencias, sobre todo como China, ¿no?, pone a las grandes potencias a disputar recursos estratégicos en este capitalismo en el que estamos.
Y ahí es donde entra América Latina. Y América Latina no es cualquier región, o sea, no es el patio trasero, dicho políticamente, del gobierno estadounidense. América Latina es un área estratégica fundamental para el capitalismo del siglo XXI. O sea, hay que entender que este territorio que hace frontera con Estados Unidos tiene el mayor reservorio de petróleo del planeta, por encima de Arabia Saudita. Esa es Venezuela, o sea, no es de casualidad, y el tema, más allá de lo que pensemos del gobierno de Maduro o antes de Chávez, no es el gobierno de Maduro o de Chávez, son los recursos estratégicos para un país como Estados Unidos, que según los especialistas en análisis energético ya topó con sus posibilidades de ampliación. Y entonces le entró durísimo al fracking. Lo que sí se sabía por esos análisis es que el fracking tiene un ciclo corto, y si uno ve los datos de extracción petrolera, es verdad que sigue siendo el primer productor de petróleo, pero también es verdad que el pico ya empezó a estabilizarse, no es un pico de ascenso, o sea, se necesitan, claro, y son recursos que son mucho más próximos a los de Medio Oriente, que igual lleva ahí metido hace mucho rato. Aunque la calidad del petróleo venezolano es mucho menor a la del de Medio Oriente, ¿no? Claro, pero ahora en un mundo sin petróleo, sí, claro. ¿Verdad? Ahora hay que conseguir los reservorios, ¿no? O el conflicto con el tema de las reservas frente a Guyana, ¿no? En esa disputa, las del Esequibo, ¿no? Con Venezuela. Entonces, ahí ese es el primer reservorio. Hay importantes reservas de gas, ¿no? En América del Sur, las que tiene la parte de Venezuela. Es la primera región del mundo en reservas de agua dulce del planeta, ¿no? O sea, hay que pensar en las reservas de la Triple Alianza. Ahí en la frontera Paraguay, Argentina, Brasil, es un gran reservorio. Lo que queda de reservas en Colombia, la parte del sur de México, lo que tenemos de la Antártida, etcétera, etcétera. En un mundo donde decían, ¿no?, los documentos ya desde fines de los 80, que las grandes amenazas venían sobre acceso a recursos, pero también agua, también alimentos, ¿no? Y además América Latina tiene, por ejemplo, 7 de los principales, de los 10 países mineros del planeta, 7 están en América Latina. Antes incluso del tema del litio, eso nos pone ahora mucho más en el reflector. Hay una ambición de Trump muy clara por dominar minerales estratégicos, es que ¿no? Y una competencia con China en ese sentido. Es que hay ciertos minerales sin los cuales no hay nada que hacer en el campo de la industria tecnológica, por ejemplo, ¿no? Entonces, perder esa carrera donde el avance también de China cada vez es más alto, acercándose hacia los chips más avanzados de nueva generación, etcétera, significa Estados Unidos en sí mismo no tiene, ¿no?, parte de las tierras raras necesarias que China sí tiene. Que dominen 90%. Claro, y eso implica controlar un montonal de cosas. También eso explica por qué a veces se amenaza a China, luego se le bajan 2 tantitos, porque hay un tema muy preocupante ahí. Pero China tiene pues una gama muy amplia de esos minerales estratégicos, y además tiene grandísimas áreas de tierra cultivable, ¿no? En América Latina hay áreas que tienen incluso 2 cosechas al año, ¿no? Entonces eso hace que también haya, ¿no?, un tema en esa competencia. Y además, bueno, pues somos un gran mercado, ¿no?, de consumo. Aunque América del Sur ha ido diversificando en sus propios mercados, tanto en la región como con países asiáticos o con la Unión Europea, pero es igual un mercado de consumo mucho más pronunciado para el caso de México y Centroamérica, y además somos un gran exportador de capital, o sea, vía el pago de la deuda externa, ¿no?, que sin esa inyección al circuito financiero hay un problema. Así que son ambas cosas, o sea, la pelea va siendo una pelea cada vez más intensa, en condiciones más difíciles para Estados Unidos, también por eso, ¿no?, se va poniendo cada vez más bélica, más agresiva, más conservadora. Y decía en su momento, ¿no?, la anterior comandante en jefe de Comando Sur, Laura Richardson, porque si recuerdan, en los 90 había un debate, ¿no?, que América Latina no era un área estratégica importante para Estados Unidos, que Estados Unidos se había reorientado hacia Oriente Medio. Quien hubiera visto pero ya en aquel momento, pero ya en aquel momento, o sea, había un doble discurso, porque cualquiera que hubiera visto
las propias previsiones que había, por ejemplo, en el documento de Santa Fe II del año 88, lo que se había gestado, ¿no?, con el famoso proyecto de la hegemonía estadounidense del siglo, el nuevo siglo americano, etc., se daba cuenta que lo que estaba clarísimo era el diseño de los niveles de competencia en términos de la geopolítica mundial y que América Latina iba a ser un área importantísima en ese sentido, de la que nunca se quitó el pie encima. Claro. También hay que pensar... Pero sí hubo una, me parece, no sé qué opinas, me parece que de 1991 a 2006, y sobre todo de 2001 a 2006, sí hubo una concentración en Medio Oriente, en Europa Oriental y el Mar del Sur de China, y después todo eso entró en crisis después de la derrota de Estados Unidos en Irak, y un planteamiento desde Bush hijo, pero continuado por Obama, diciendo nos vamos a retirar de Medio Oriente. Y como un reenfoque hacia América Latina probablemente a partir de entonces. Sí, yo pienso que lo que hay que pensar es cuál ha sido como la estrategia geopolítica hacia América Latina. Es decir, pasamos de las dictaduras de los 70 e inicios de los 80, y los 80, justo con el ciclo neoconservador, es el momento de las transiciones a la democracia en América Latina, ¿no? Esas transiciones que nunca resolvieron problemas de fondo y que tampoco resolvieron una parte de los problemas estructurales en términos de la lógica neoliberal que siguió 1, 2 y 3, ¿no?, en los siguientes ciclos del neoliberalismo de los 90. Si me explico, esa dinámica extractivista, en buena medida liderada por Estados Unidos, se va manteniendo porque se gestiona desde otro lugar el territorio, ¿no? Lo que va pasando es que las contradicciones van siendo mayores, empieza a haber experiencias alternativas, en el caso de América Latina, que es, por ejemplo, ese cierre del siglo XX con la ola de gobiernos progresistas y con los avances que significó en el campo de la integración las múltiples propuestas que había, ¿no?, en buena parte lideradas por Venezuela y por Brasil, ¿no? Claro. Con proyectos desde el campo energético, educativo, en un montón de planos. Hay que entender también que es verdad que en América Latina no tenemos acciones explícitas de los cuerpos de seguridad, pero esos cuerpos de seguridad estuvieron siempre, todo el tiempo. Solo que bajo otra forma, ¿no? O sea, lo que cambió fueron las estrategias de desestabilización. Y hay que entender que este ciclo neoliberal neoconservador de los 80 significó una reestructuración de la estrategia de seguridad hemisférica de Estados Unidos, y sobre eso se diseñó, sobre la gestión y control de un continente que ya desde mitad de los 80 y más claramente aún en los 90, estaba clarísimo que la lógica no podía ser la que se había repetido, que además tenía niveles muy altos en costos en el campo de derechos humanos de las dictaduras. Había cambiado muchas cosas, había cambiado el enemigo, la estrategia de control para América Latina en seguridad hemisférica, y fue de las primeras cosas que apareció por ahí de mitad de los 80, así se inicia la estrategia antidrogas en el mundo andino y luego viene el mecanismo multilateral de evaluación, es sobre drogas como nuevo enemigo, y luego se juega con narcotráfico, terrorismo, narcoterrorismo, narcoguerrilla, múltiples modalidades de un enemigo que se había transformado y que incluía cosas muy interesantes, que incluye hasta el día de hoy esa concepción, que tiene que ver con las amenazas en términos de sectores sociales pauperizados, potencial de acción política, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se rearma es una estrategia de contrainsurgencia para la región y en general para el mundo, que no tiene esa cara explícita, pero que sí es estrategia de contrainsurgencia que está centrada en la gestión y control de matrices internas. Y entonces asistimos a esto que conocemos, por ejemplo, cierre del siglo XX y en lo que llevamos del XXI, a los llamados golpes blandos, ¿no? Que implican mecanismos de intervención tal vez mucho más terciarizados de lo que hemos visto en otros momentos de la historia, pero que van en paralelo. Eso es lo que creo que hay que ver, ¿no? En la disputa del territorio como disputa geopolítica
recursos y el control social. Y entonces acabamos guerras de cuarta generación, la versión que hay quien maneja de guerras híbridas y lo que conocemos sobre guerra neocortical, ¿no? Sí, bueno, lo estábamos viendo con Irving en el episodio anterior, justamente, ¿no? La guerra multimodal y cómo incluye todo, ¿no? Hasta tu celular, los celulares de los individuos, las redes sociales, absolutamente todo. Y bueno, hay como cada vez más militarizado todo, sí es impresionante, ¿no? Y aparentemente hay focos, o sea, pienso que también hay que entender que unas son las estrategias de guerra armada, en el sentido tradicional que hemos conocido, donde tal vez hay Medio Oriente o ahora en el caso de Ucrania es parte, ¿no?, de ese circuito, porque también esa industria bélica necesita, ¿no?, destruir para producir nuevamente, ¿no? Es esta lógica de Carby, ¿no?, que nos anunciaba sobre... Pero para el caso de América Latina la estrategia ha sido otra y parece una estrategia mucho más subterránea, menos evidente, pero que tiene resultados muy eficientes en ese sentido. Hay que preguntarse, este ascenso de las derechas en la región y esta disputa entre los proyectos progresistas y las derechas en ascenso. Antes de Milei, ¿cómo llega Bolsonaro? ¿Qué papel tiene además el apoyo político del mundo protestante ahí? ¿Cómo y por qué llega Milei? Y por ejemplo, para mí Milei es parte de un caso de manual de libro de guerra neocortical, es decir, esta incidencia... ¿A qué te refieres con guerra neocortical? Ok, si uno revisa también para que pensemos, porque luego siempre creemos que hay muchas cosas que son muy nuevas. Desde los 90, en este marco de las nuevas formas de guerra que habían dejado de ser ya desde los 80, habían dejado de ser las guerras armadas, con escenarios armados, con declaraciones de guerra, con disputas reguladas por el derecho internacional, pasamos a las nuevas formas de guerra. Y esas formas nuevas de guerra implicaban actores no estatales de distinto signo, guerras no declaradas, pero sí disputas, ¿no?, que implicaban esto que trabajaban también con Irving, ¿no? Sí. Las distintas modalidades de guerra, ¿no?, que en algún momento hablaríamos de esta guerra total, o sea, el uso donde el tema de las armas es una herramienta, pero hay guerra económica, guerra cultural, guerra psicológica, guerra neocortical, ¿no? En ese nuevo escenario de las guerras, lo que se declara desde los aparatos de seguridad, y la verdad que hay que reconocer que ellos hacen públicos sus documentos, por ejemplo, en el caso de guerra de cuarta generación, que a mí me parece muy importante de fines de los 80, Lind y el grupo que trabajó con esa concepción y diseño, lo que plantean es que el campo de disputas de la guerra del siglo XXI va a ser guerra cultural, o sea, la disputa es por los sujetos que respaldan a actores de distinto signo. Actores que incluso no tienen por qué ser actores armados, que se va abonando con estos temas de el objetivo es control social con aceptación. También se trata de menos guerra bélica, pero mayor nivel de legitimación y de control de las poblaciones. Y eso significó empezar a levantar mapeos incluso con antropólogos y sociólogos, donde los equipos humanos en tierra, y así operaron ya en varias partes, levantan los perfiles culturales, de idiosincrasia, de composición, de historias, etc. Y lo que planteó guerra neocortical unos años más tarde, a mitad de los 90, es que esa disputa en el campo de guerra cultural no solamente era el conocimiento de esa idiosincrasia de los grupos humanos, ¿no?, sino que había que disputar las formas de toma de decisiones. El objetivo central ni siquiera es cómo pensamos, es cómo decidimos en el campo de lo público. Y entonces, ¿qué se hizo? Pues se hizo un análisis que, bueno, la historia es muy larga porque viene de la guerra de Corea y demás, pero se hizo un análisis de cuáles son los sistemas a través de los cuales procesamos información y tomamos decisiones en el campo de lo público. Entonces, nuestros procesos tienen que ver con estímulos, percepción de información del mundo exterior. Si esa información es fake news, es sobresaturación, es pérdida, ¿no?, de la nebulosa de la nube, tenemos de partida una información
que tiene muy poca proximidad con la condición de realidad. Si además estamos sometidos a un ciclo de 40 años de ejercicio neoliberal y de disputa por el mundo educativo y el mundo mediático, pues donde cae eso son niveles de formación mucho más limitados. Nuestras posibilidades de interpretación no van a ser muy próximas a esa realidad. Cuando tomamos la decisión que tomamos no va en función de nuestros intereses, va en función de otros intereses que son intereses ajenos. Y se llama producción o no producción de conciencia situacional. Y en eso estamos como parte de esta disputa para lograr transformaciones o no. Bueno, María José, pues nos has dejado bastante en qué pensar. Es un panorama súper complejo, estratégico, como ya lo mencionabas, es decir, que esto que ya nos planteabas no tiene que ver exclusivamente con el ámbito, digamos, de lo militar concreto, así, con tanques, armas y demás, sino que tiene que ver con la vida cotidiana. Entonces, pues te agradecemos muchísimo, esperamos también que nos puedas acompañar en otro momento para seguir discutiendo y también pensando precisamente a propósito de la coyuntura en la que nos encontramos actualmente. No, al contrario, yo les agradezco mucho a ustedes. No, muchísimas gracias, es súper interesante, quedaron cosas pendientes, obviamente, es terrible lo que hacen, pues cómo el capitalismo se está transformando y está utilizando la guerra de una manera muy cínica para la acumulación de capital y bueno, todo esto está muy relacionado con lo que nos cuentas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables por abrir el espacio y por invitarme. Y por cierto, denle like al programa, se me pasó decirlo antes, pero sería buenísimo para tener más alcance, más difusión y compártanlo. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todas. Nos vemos en otra emisión del programa Contrapunto Internacional.